Bienvenidos al estudio del alma. Quise hacer una sección para ayudar a los que realmente investigan este tema del alma. Por eso seleccioné en esta sección las traducciones que usa la versión 60 para mirar cómo se traduce el término nefes en el Antiguo Testamento y psijí en el Nuevo Testamento. La palabra nefes es muy amplia y fue traducida de 44 formas distintas para comunicar la amplitud del tema del alma. Motivo por el cual quiero presentar un resumen de las traducciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para ayudar de esta manera a entender mejor el tema del alma. Por ejemplo, las traducciones que se usan para personas y animales. Las traducciones usadas de los dos términos, tanto para personas como animales, solamente usa 3 traducciones para estos dos seres, que se tradujo animal, vida y ser. Esas son las 3 traducciones utilizadas para personas y animales. Comenzando por el Antiguo Testamento, en donde nefes se tradujo animal 8 veces. En toda la Biblia, la palabra alma se tradujo animal 8 veces. 5 veces en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, para el uso con las personas, en su sentido físico, para indicar el cuerpo físico, aparece en 1 Corintios 15, 44 y 46. Pero en Santiago 3:15 se usa para hablar de la sabiduría humana, de la sabiduría emanada del alma. Mientras que para el uso de animales, cuando se traduce para animales, el uso con animales, indica la fuente de movimiento del reino animal en Génesis 2:19 y Levítico 11:46. Eso indica que el alma es la que mueve la vida de un animal. Y también se usó en Levítico 11:46 para clasificar entre animales inmundos y los animales limpios. Mientras que en Levítico 24:18, solamente para indicar que la vida de un animal, es decir, la vida el alma de un animal, equivale a el alma de otro animal. La segunda palabra que se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es decir, nefes y psijí, se tradujo vida. El alma, sea nefes o psijí, se traduce vida 191 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta palabra se usa para personas, como por ejemplo en Génesis 9:5, 19:17, entre otra cantidad de versículos. Mientras que para el animal se usa en Génesis 1:30 y 9:4, entre otra cantidad de versículos. Entonces la palabra vida solamente se usa en la traducción para personas y animales. Ahora paso a la tercera palabra que se usa con las dos. Es la palabra ser o seres. Ser o seres se tradujo 11 veces en toda la Biblia, 9 en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Cuando se usa con referencia a las personas, se comienza utilizando en Génesis 2:7 para referirse al origen del alma. En Romanos 2:9 se aplica al juicio de la humanidad. Y en Apocalipsis 6:3 se aplica para la muerte de los seres, de las personas. En ese versículo posiblemente estén incluidos los animales también, porque habla de el alma como los seres que estaban viviendo en el mar. Así que pudiera ser que incluyen los animales y las personas. El segundo uso tiene que ver con los animales y aparece en Génesis 1:20 en la creación de los animales acuáticos y las aves. Otro uso en Génesis 1:24 está relacionado con los animales terrestres. Un tercer uso es para el pacto de los animales que salieron del arca después del diluvio en Génesis 9:10. Y finalmente en Levítico 11:46
aparece la clasificación de los animales limpios e impuros. Hay dos palabras que aparecen relacionadas con el hombre y Dios, solamente con el hombre y Dios. Hay dos traducciones que hace la Biblia solamente para referirse al hombre y Dios. Estas dos palabras es la traducción mismo. En el Antiguo Testamento aparece 11 veces en el Antiguo Testamento y se tradujo mismo. La palabra nefes se tradujo mismo 11 veces en el Antiguo Testamento y tiene dos usos. Se usa con las personas y se usa con Jehová. El alma de Jehová, el alma de las personas. Y cuando se usa con las personas, está en referencia a amarse a sí mismo. Por ejemplo, en 1 de Samuel 18:1 y 20:17, en Job 32:2, es para justificarse a sí mismo, es decir, justificarse el alma, amarse el alma, o enfurecerse y pecar contra sí mismo en Proverbio 22, para ir en cautiverio en Isaías 46:2, para engañarse por su propia percepción en Jeremías 37:9, para hacer mal a sí mismo en Jeremías 44:7, para fabricar pan para sí mismo en Oseas 9:4, y el uso con Jehová, cuando se traduce mismo, solamente aparece en Jeremías 51:14 y Amós 6:8, en el contexto de un juramento que hace Jehová por su propia alma. Una segunda palabra que aparece relacionado con el hombre y Dios es la palabra voluntad. Voluntad se usa tanto para el alma de Dios como para el alma de hombre y aparece 7 veces en el Antiguo Testamento. Se usa con el hombre tomando decisiones, es decir, la voluntad del alma está encargada de tomar decisiones. Génesis 23:8, Segundo de Reyes 9:15, Salmo 27:12, entre otros. Y se usa para Jehová también en la toma de decisiones en Jeremías 15:1. Voy a mencionar otra sección en donde las traducciones usadas con 3 seres en este contexto. Y hay una sola palabra que se usa con los 3 seres. Hay una sola palabra en toda la Biblia que se usa para 3 seres y es la traducción alma. Nefes se traduce alma y psijí se traduce alma. Entonces en el Antiguo y Nuevo Testamento este término aparece 455 veces en total. Y cuando se refiere al hombre, por ejemplo en Génesis 49:6, se usa para nombrar la persona en su totalidad. Cada vez que se traduce alma, está hablando de la persona o refiriéndose a la persona integralmente. Es decir, no menciona el alma en su sentido espiritual, ni intelectual, ni emocional. Sencillamente describe a la persona integral. Y otras veces, por ejemplo en Génesis 27, 19, 31, nombra a la persona como un ser espiritual que es pensante. Así que estos son los detalles que nos da la Escritura. A veces menciona a la persona integral sin dar detalles de ella, pero en este caso, Génesis 27, 19 y 31, describe el alma como un ser espiritual que es pensante, mientras que en Génesis 34, 3 y 8 menciona el alma como un ser emotivo que tiene emociones. Recuerdo, a los que me escuchan, recuerdo, no siempre el alma es la única fuente de todas las emociones, porque van a encontrar que el corazón es fuente de las emociones y el espíritu humano es fuente de las emociones. Entonces el alma también es una de las fuentes de las emociones y pudiéramos hablar de 3 fuentes emotivas, además del cuerpo físico. Y como ser espiritual se menciona en Génesis 35, 18, y se habla de ella allí como ser espiritual porque es capaz de salir del cuerpo físico y producir la muerte, en 1 de Reyes 17, 21 y 22 y Mateo 10, 28. Se refiere a ella como un ser espiritual, puede producir
o revivir a la persona si regresa. Y en Mateo 10:28 se admite que solamente se muere el cuerpo, se puede matar el cuerpo, pero el alma es inmortal. Solamente Dios tiene la capacidad de destruirla, si quisiera destruirla, pero Él no lo hace. Él la deja vivir vida eterna, ya sea para condenación o para vivir con Él. La segunda palabra que se usa, traducida alma, tiene que ver con Jehová. Entonces el alma se usa también con referencia a Jehová. Es decir, Jehová tiene alma en el Salmo 11:5. Y la tercera palabra es Jesús. Jesús tiene alma también en Juan 12:27. La diferencia entre el alma de Jesús y el alma de los hombres es que el alma de Jesús no es pecadora, mientras que el alma del resto de la humanidad es alma pecadora. Ahora voy a mencionar 8 traducciones que son exclusivas para los humanos. Hay 8 traducciones que se refieren exclusivamente a los hombres. Donde la palabra nefes se tradujo 8 veces en el Antiguo Testamento. Comienzo con el número 1, para referirse a una persona indefinida que peca. Cualquier persona que peca, Levítico 5:1. O una persona indefinida, cualquier persona indefinida que jura, en Levítico 5:14. O al cuerpo herido de una persona, herido de muerte, en número 35:11 y 30. La palabra nefes se tradujo deseo 2 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces se traduce deseo porque el alma tiene deseos. Entonces lo usa en el contexto de la comida para que el alma coma lo que desea en Eclesiastés 6:7. Y también se usa en Eclesiastés 6:9 para desear sabiduría, riquezas y placeres, especialmente cuando son para disfrutarla en el presente, porque el alma no quiere posponer o disfrutarlo en teoría, sino en la práctica presente, estas 3 cosas, sabiduría, riquezas y placeres. No quiere postergar estas cosas, quiere vivirla ya, inmediatamente, sin que sean teóricas, sino quiere practicarlas. Una tercera palabra que aparece 91 veces en toda la Biblia es la traducción persona. La palabra nefes y psijí se traduce persona 91 veces. Y cada vez que se traduce persona, este término, se refiere a la persona integral, sin dividirla, sino ve a la persona en su totalidad en Génesis 12:15, 14:21. Y en otras ocasiones se refiere a las actividades o hechos de la persona, por ejemplo en Génesis 17:14. Y una cantidad de veces se refiere a la contabilidad. Cada vez que se van a contar las personas, se traduce persona, el término nefes y psijí, sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, por ejemplo en Génesis 46:15, 18, 22, 25, 26, 27, que traducen personas, aparece la persona o el alma bajo contabilidad. La cuarta palabra, que se traduce de nefes, se traduce yo. Aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. Y el yo es usado de 2 maneras en la Biblia. Se utiliza como ese pensamiento del alma que guía a la persona. Una guía mental del alma para la persona en Génesis 27:4 y 25. Y otras veces el yo no representa esa guía, sino la persona integral con la capacidad de morir. Por ejemplo, en número 27, 23:10 y Jueces 6:30. Ahí no está hablando del yo como guía, sino a la persona en su totalidad, en su integridad, con la capacidad de desintegrarse en el momento de la muerte física. La quinta palabra, traducida nefes, es ánimo. Ánimo aparece 22 veces en la Biblia.
La palabra tanto nefes como psiquí se traduce 22 veces con la palabra ánimo en toda la Biblia. 11 veces en el Antiguo Testamento y 11 veces en el Nuevo Testamento. Fuera de esto, aparece unas 5 veces en forma compuesta. Así que va a encontrar que la palabra alma está relacionada con el ánimo en un total de 22 veces. Ahora les recuerdo, el ánimo viene originalmente de Dios y su palabra. Y cuando Dios y su palabra infunden ánimo al alma, el alma tendrá un ánimo positivo. Pero cuando Dios y su palabra no es la fuente del ánimo, el alma usualmente va a tener un ánimo negativo. Eso para hacer distinciones de los dos. Así que van a encontrar que algunos ánimos del alma son positivos. Por ejemplo, para servir a Jehová, primero de Crónicas 28:9. Ese es ánimo positivo del alma, incitado por Dios mismo y su palabra. Pero puede ser que tiene ánimo negativo. En el caso de Job 3:20, cuando llegan los sufrimientos. Y sabemos en el contexto del libro de Job que gran parte de estos sufrimientos los suscitó el adversario, es decir, Satanás, permitidos por Dios, lógicamente, pero causados primordialmente por Satanás en la vida de Job. Entonces el alma experimentó un ánimo negativo en este contexto. La sexta palabra es donde alma se traduce apetito. Solamente se tradujo apetito en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, que es en Proverbios 6:30 y 23:2. Y está en el contexto en donde el alma, como es un ser psicosomático, impulsa a la persona para que coma. El alma es la que está impulsando el apetito de la persona. Ella, como ser psicosomático o neumosomático, es la que está encargada del apetito de cada humano. La palabra número 7 es donde nefes se traduce corazón 2 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. En total, la palabra nefes y psiquí se traduce en corazón 4 veces en toda la Biblia. Va a encontrar la traducción corazón 4 veces. Y en 2 de Samuel 3:21 está en el contexto de reinar como desea el corazón, es decir, el alma. Y en Proverbio 23:7 está relacionado con los pensamientos dirigidos hacia la comida. Esto tiene que ver con el alma, pero se tradujo corazón. Entonces está en el contexto de reinar y las comidas. Y en Efesios 6:6, Colosenses 3:23, está relacionado con los servicios físicos para Dios, en donde el alma presta un servicio para Dios. Si es entre humanos, para servir a Dios, entonces es un servicio físico. Si es directamente para Dios, entonces es un servicio espiritual. Y la última palabra, la octava palabra, donde nefes se traduce matar, muerte, muerto, morir, aparece 12 veces en el Antiguo Testamento. Y todas las citas que aparecen tienen que ver con la desintegración de la persona, en donde el espíritu sale a un sitio, el alma sale a otro sitio y el cuerpo va a una morgue o a un cementerio. En Éxodo 4:19, Levítico 19:28, 21:1, Números 5:2, entre otras citas.